Pues yo me llamo Placer González Rodríguez. Me fui a Suiza, me reclamó una vecina mía, me reclamó. Entonces yo fui con un trabajo ya asegurado, que eso es muy importante. Y llegué a Zúrich, no me olvidaré nunca, yo no entendía ni palabra para nada del alemán. Pero aquella gente, para mí fue muy cariñosa, porque notaron, además muchas veces si te quieres hacer el tonto, sí, no sabes para qué se compadezcan más de ti. Bueno, me dijeron tranquila, fui a por el billete, y luego voy a un pueblo que se llama Rematique para dar el tren. Y bueno, muy bien, se portaron muy bien. Y dijeron, tranquila, que el tren está estacionado aquí. Tú veías que la lata era ancha, la lata, y pusieron unos guantes de estos de cuero, de goma nada, porque no valían para nada. Pero coger esa lata y digo, ay, este trabajo, yo no lo voy a aprender. Ay, sí, sabré. Y estuve todos esos años. Cumplí allí 50 años. Estuve 50 años allí. Porque yo veía que la gente que mandaba dinero, pero mi padre y mi madre me desanimaban. Y dije, pues yo voy. Y fíjate tú, que antes el cartero venía aquí a casa y traía el coso y le traía el giro que yo mandaba, no traía el dinero tenían que ir ellos a cobrarlo. Y dije, pero ¿dónde está su hija que tanto dinero manda? Sí. Yo llegué allí, yo iba con miedo, porque dije yo, mira que si no me está esperando, ¿eh? Y el miedo que tenía yo también era si llegaba de noche, pero llegué de día, porque allí es muy pronto noche. Pero llegué de día y me estaba esperando. Y ya, bueno, yo cuando la vi, bueno, me entró una alegría, tú sabes lo que es. Yo era por el idioma, porque si hablara en español, hablando español no hay miedo a nada, pero sin saber nada. Y si muriera y volviera a nacer, volvía a ir a Suiza. Y quedé muy contenta de los suizos, muy contenta. Ahora que sí nos decían que hablábamos muy alto. Allí estaban las enfermeras alrededor de una mesa y te hablaban bajito, solo reían, así, las oías reír, nada más. Yo me fue trabajar de casa para el trabajo y del trabajo para casa. Lo único que hice fue haber ido con una que nos llevó y fui a conocer, ¿cómo se llama esa cosa que es de agua? Venecia. Yo encantada de la vida, ya se lo dije a ella, encantada de la vida. Yo estoy... ¿Y aquí qué pagaba? ¿Qué ganaba? Aquí nada. ¿Y en qué trabajaba? En cosas que no le pertenecían a ella. Ella allí sí tiene ahora suerte de encontrar un trabajo. Y vosotros, bien tontos, si lo encontráis, yo te lo digo. Si quieres hacer dinero, tú mira ese Emiliano que en paz descanse, dijo que vengan, dice, con carrera en España no se hace nada. Y allí, sí, hombre, únicamente que te paguen una miseria. Depende también. Pero ahora también allí si ven que... También, porque yo sé de gente que sigue allí y están contentos. Están en Suiza. Pues yo me llamo Placer González Rodríguez. Me fui a Suiza, me reclamó una vecina mía, entonces yo fui con un trabajo ya asegurado, que eso es muy importante. Y llegué a Zúrich, no me olvidaré nunca, yo no entendía ni palabra para nada del alemán. Eu chamo-me Tania e vivo dende fai algo máis de ano e medio en Berlín. Y así llegué allí, y muy bien, me estaba esperando, la que me reclamó, y me dio una alegría, porque que vivís en un país que no hablan como tú, ay, eso es triste.
Y me llevó de visita a la casa donde ya me tenían ya la habitación y ya le voy a dar esta habitación para que duerma ella aquí. Me presentó a la directriz, se llamaba directriz, ¿sí? Y me recibió muy bien, me habló muy bien. Y yo ya, bueno, parece que ya respiraba. Me enseñó la cocina que me tocaba, la habitación, y quedé muy contenta. Cuando llegué allí yo iba con miedo, porque dije yo, mira que si no me está esperando, ¿eh? Y el miedo que tenía yo también era si llegaba de noche, pero llegué de día, porque allí es muy pronto noche, pero llegué de día y me estaba esperando. Y ya, bueno, yo cuando la vi, bueno, me entró una alegría, tú sabes lo que es. Yo era por el idioma, porque si hablaba en español, hablando español no hay miedo a nada, pero sin saber nada. O sea, el trabajo y cómo me trataron, de maravilla. El trabajo y me pagaron muy bien. Yo me fue trabajar de casa para el trabajo y del trabajo para casa. Lo único que hice fue haber ido con una que nos llevó y fui a conocer, ¿cómo se llama esa cosa que es de agua? Venecia. A mí todo me parecía que comer como nosotros no comen de otra manera, y un cocido como hacemos nosotros, y esa sopa tan rica. Ahora que si añorar, yo siempre Galicia, yo cuando venía, bueno, decía, vamos a Galicia. Esta mujer siempre está, porque el viaje costaba mucho. Era caro. No, me siento gallega. Sí, gallega. Me siento gallega. Algunhas cousas non cambiaron moito. Os alemáns seguen a falar esa lingua estrana. As cousas seguen sen ser fáciles. As viaxes a casa seguen sendo caras. E as comidas seguen sen ser como as da casa. De momento aquí me quedo. Non sei por canto tempo máis, non sei como ou cando volverei, pero se algo teño claro é que algún día